Parece que los inversores vuelven a mirar a la renta variable con algo más de optimismo, teniendo en cuenta esa capacidad casi asombrosa, esa capacidad de aguante que está teniendo la renta variable, al menos es mucho mayor de lo que muchos esperaban, aunque lo cierto es que la renta fija ha sido y sigue siendo, de momento, el activo estrella en el primer trimestre, a tenor de las suscripciones y las entradas que han registrado los fondos monetarios y todos los fondos centrados, ya saben, en la deuda y en el crédito. Al principio estamos viendo brotes verdes en la bolsa, hay que aumentar la exposición o hay que reducir exposición en la renta variable en este segundo trimestre. Nos vamos a dejar guiar en los próximos minutos por Diego Fernández Elices, es director de inversiones en AIG Banca Privada. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Encantado de estar contigo. Un placer volver a veros de nuevo. De momento parece que el temor a la recesión, bueno, pues sigue aparcado hasta conocer nuevos datos. El empleo sí se desacelera, pero sigue estando fuerte en Estados Unidos y en Europa. Mañana llega el dato de inflación en Estados Unidos. Se prevé una desaceleración en la tasa general hasta el entorno de 5,1%, pero alguna subida, alguna decimilla más en la subyacente. Y el viernes llegan las ventas minoristas en Estados Unidos, casi nada. Motor de consumo, un gran termómetro para conocer, pues bueno, el estado de ánimo sobre todo de los norteamericanos y comienza también, arranca la temporada de resultados en una semana. Desde luego. Y sí, bueno, decía si pensábamos que era momento para comprar o vender bolsa. La verdad es que nosotros vemos cierta complacencia respecto al entorno macro, ¿no? Porque nos parece que al final lo que tiene que ocurrir ocurrirá, ¿no? Esta vez no será diferente, y después de la fortísima subida de tipos, pues creo que es un poco complaciente o incluso inocente pensar que no va a pasar nada. No pensamos que vaya a ser una recesión grave y quizás ni siquiera lleguemos a que técnicamente sea recesión, pero desde luego vamos a ver una desaceleración fuerte y creo que estamos ya viendo los primeros síntomas, tanto en el mercado laboral, que decías, efectivamente está todavía la creación de empleo es fuerte, pero ya empezamos a ver menores aperturas de puestos de trabajo y algunos indicadores adelantados de que el mercado laboral en Estados Unidos se va a frenar pronto. No se va a frenar bruscamente, pero sí se va a desacelerar y frenar pronto. Y nos pasa un poco parecido con la inflación, ¿no? Nos parece excesivamente optimista pensar que aquí no va a haber recesión, que esto es un aterrizaje suave asegurado y que en ese escenario, además, los bancos centrales van a empezar pronto a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, recomendamos tácticamente algo de cautela. Si bien es cierto que el entorno de largo plazo ha mejorado notablemente en los últimos 3 meses. Cautela significa que hay que reducir toda esa exposición a la renta variable. Depende de la exposición que tenga cada uno, pero sí, desde luego, hoy no tenemos que estar al 100% de nuestro nivel de riesgo. Creo que no es un mal momento para tomar algo de beneficios y esperar mejores oportunidades para aquellos que están consumiendo todo su presupuesto de riesgo. Como siempre, depende del perfil de riesgo de cada uno y del horizonte temporal. Pero sí pensamos que el mercado hoy está cotizando un entorno excesivamente optimista. Lo que tiene que ocurrir, ocurrirá, dices. Veremos si se trata de un enfriamiento económico, desaceleración o incluso recesión. Vosotros me habéis dicho que esperáis sí una recesión, aunque puede ser suave, un soft landing. No sé si el mercado de bonos está exagerando demasiado, porque un poco da la impresión de que lo que están cotizando, por ejemplo, los bonos o las letras a 2 años en Estados Unidos o en Europa, es una recesión dura, parece. No estoy convencido de que estén cotizando una recesión dura. Sí que están cotizando, desde luego, un escenario más negativo que el que está cotizando la renta variable. Pero, como te decía Fernando, yo creo que el que está siendo demasiado optimista en este caso es la renta variable. Casi nunca los gaps se cierran porque uno está del todo equivocado y el otro del todo acertado, ¿no? Pero sí que yo creo que el escenario cotizado hoy por los bonos posiblemente sea algo más realista que el que cotizan las acciones, y más en un entorno en el que vuelve a haber oportunidades. Los bonos vuelven a ser una alternativa y hemos salido de la represión financiera. Por lo tanto, la gente va a rehacer su perfil de riesgo, van a seguir los flujos de renta variable a renta fija. Me cuesta ver que haya todavía muchos compradores en la cuneta esperando a comprar renta variable. Y es por eso que sí, quizás el mercado de bonos cotiza un escenario excesivamente negativo, pero creo que está posiblemente más pegado a la realidad de corto plazo
de lo que lo está la renta variable. Insisto, es la realidad de corto plazo, porque el ciclo, desde luego, a partir de aquí empezará a coger tracción y cuando empecemos a pensar en qué va a pasar en el ejercicio 2014, pues tendremos buenas noticias, pero creo que faltan todavía, perdona por decirlo así, algunos sapos por tragarnos en este 2013. Invertir en renta fija tiene todo el sentido del mundo. Ahora hay rentabilidad, algo que no había en los últimos años, con los tipos de interés en el cero o incluso negativos. Hay un auténtico boom por contratar fondos monetarios. Claro, todo el mundo sabemos que ahora es el momento de entrar, sobre todo teniendo en cuenta que, hombre, se supone que los tipos de interés ya no van a subir mucho más, al menos en el caso de Estados Unidos. Otra cosa es lo que pueda suceder en Europa. Pero quiero darle la vuelta a esta pregunta. Todo el mundo sabemos o cree saber cuándo es el momento de entrar en renta fija, pero no todo el mundo sabe cuándo hay que salirse de la renta fija. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Qué señales, qué pista nos puede dar el mercado para decir, bueno, ya ha estado unos años con fondos monetarios, ahora hay que empezar también a aprovechar el tirón que puede tener, por ejemplo, la renta variable? Claro, yo creo que es cuestión de valor relativo y no solo valor absoluto, ¿no? Pero como valor absoluto, yo creo que los fondos monetarios eran una inversión que tenía cierto peso en muchas carteras y tenía una relevancia muy superior a la que ha tenido en los últimos años, por supuesto, en este entorno de tipos negativos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vuelven a ser una alternativa de inversión razonable para los inversores muy conservadores que buscan una diversificación adecuada y una liquidez adecuada. Y creo que los cambios regulatorios que vimos en el mercado y en los fondos monetarios en concreto aplicados a partir del 17 y luego en el 19 nos hacen un activo muy seguro y una muy buena alternativa de inversión para los ahorradores que simplemente buscan no ir perdiendo poder adquisitivo. Por supuesto, habrá mejores alternativas de inversión, pero ligadas a mayor riesgo, ¿no? Y sí que es especialmente significativo el hecho de que, claro, la comisión de los fondos monetarios hoy es una comisión que se justifica, porque, en cierto modo, cuando los tipos de interés estaban en el 0% o en negativo incluso, pues todo el riesgo que el Fondo Monetario tenía que asumir era para pagar la comisión del gestor. Hoy esa comisión es una parte muy pequeña de la rentabilidad esperada. Por lo tanto, yo creo que están aquí para quedarse durante unos años y, por supuesto, habrá mejores oportunidades de inversión y nosotros recomendaremos al ahorrador no ser ahorrador, sino ser inversor y más en un entorno de mayor inflación. Pero pensamos que es un activo que está para quedarse durante una larga temporada de tiempo. Precisamente coincidiendo con esa etapa o esa década larga de tipos de interés cero negativos, pues bueno, había muchas entradas, por ejemplo, en fondos inmobiliarios. Creo que ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero ahora vuelve ese run en el mercado. Cuidado, ojo, colapso, sector inmobiliario. Si los bancos centrales siguen subiendo los tipos, algo se va a acabar partiendo. Hay algunas casas, grandes casas, que tienen grandes y famosos fondos inmobiliarios que han empezado a limitar las retiradas de dinero. Los inversores se quedan ahí un poco atrapados sin saber qué sucede. ¿Hay riesgo de colapso en el sector inmobiliario y en los fondos que invierten? Yo creo que en el sector inmobiliario no. El sector inmobiliario, sin ninguna duda, hoy es menos atractivo de lo que era en un entorno de tipos bajos, en los que la financiación era absolutamente gratis y nos daba oportunidades de apalancamiento que llevamos mucho tiempo sin tener. Pero en los fondos inmobiliarios en concreto creo que es un caso a caso y depende mucho de las características específicas de cada fondo. Lo que ha cambiado sin ninguna duda es el precio de la liquidez. La liquidez hoy vale mucho más dinero de lo que valía y debemos otorgar mucho más valor del que ha tenido cuando vivíamos en un entorno de liquidez infinita. Y por lo tanto, el riesgo de liquidez debe ser mejor remunerado de lo que ha sido remunerado en los últimos años. En ese sentido, hay fondos inmobiliarios que ofrecen ventanas de liquidez a sus inversores mucho más frecuentes o mucho más cortas de la liquidez real de su cartera. Y eso, desde luego, es un riesgo, porque si se convirtieran en el cajero de los inversores, no pueden hacer líquida la cartera que tienen en un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, este mismatch, digamos, de liquidez, que por cierto no es otra cosa que lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank y el gran problema, ¿no? Esto es un problema de liquidez y de tus activos frente a tus pasivos, ¿no? Por lo tanto, algunos de esos fondos que ofrecen liquidez mensual y en algunos casos incluso diaria y tienen inmuebles físicos difíciles de vender,
pues pueden sufrir y veremos ciertos descuentos en valoración porque posiblemente pues tengan problemas y sean vendedores forzados de parte de su cartera. Pero no creo que sea un tema absolutamente genérico para todo el sector inmobiliario y menos el cotizado. Nos ha ayudado con unas cuantas dudas. Diego Fernández Felices, director de inversiones en AIG Banca Privada. Un placer como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Bueno, pues esas son las claves para, sobre todo, insisto, en lo de que es más importante en estos momentos casi no meter la pata más que acertar. Y mientras el mercado espera los datos de inflación de esta semana para recalibrar las probabilidades de nuevas subidas en los tipos de interés y las probabilidades de recesión, Bitcoin ha superado por primera vez desde junio de 2022 los $30.000 y me imagino que Bitcoin va a estar también muy pendiente mañana del dato de inflación en Estados Unidos, porque si es mejor de lo previsto, esto podría aplacar la furia de los bancos centrales y ahí es donde se puede ir también mucho dinero. Sergio Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, seguro que hay algunos analistas que ya apuntan a que esta subida del precio de Bitcoin está descontando un dato de IPC positivo para Bitcoin y para el mercado cripto. Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí que podemos contar, desde luego, es que Bitcoin ha roto los 30.000 por primera vez en los últimos 10 meses. De hecho, ahora mismo está en 30.130, parece que lo ha roto con relativa fuerza. Y sobre todo hoy te traigo la opinión de algunos analistas. Vamos a hablar de los analistas de Bernstein, que están comparando a Bitcoin con el oro, una comparación desde luego muy manida, no se sabe cuál de los dos puede ser un mejor valor refugio a largo plazo, y los analistas de Bernstein, ojo, están diciendo que consideran que Bitcoin es un caballo más rápido que el oro, o sea, consideran que tiene incluso ciertas ventajas. Te traigo más informes, más recomendaciones, en este caso de los analistas de Bernstein, sobre todo para los bancos, en este caso, que consideran que están cometiendo un error al de alguna forma desechar los activos digitales. Piensan que tienen que estar en todas las carteras, eso sí, a largo plazo siempre se incide mucho en 5, 10 años, a corto plazo pues ya sabemos la volatilidad que tiene y sobre todo, pues como te digo, creen que todos los bancos y que todos los traders, todos los inversores deberían tener una cierta exposición, a lo mejor un 5%, un 3% a estos activos digitales siempre tan repudiados, pero que bueno, que de momento en lo que va de año desde luego que no están rindiendo nada mal. Te traigo también declaraciones, en este caso unos tweets de Robert Kennedy, él es el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, claro, en el caso de que Biden no se presente, que ayer nos sorprendió a todos en las redes sociales, en este caso como te comentaba en Twitter, diciendo que Bitcoin es la salida a la burbuja financiera que se avecina y que ya estamos viviendo a día de hoy, puede ser una solución ante la crisis bancaria que estamos viviendo. Desde luego que desde que comenzó toda la crisis bancaria en Estados Unidos, Bitcoin ha respondido bastante bien, no sé si como un valor refugio de hoy, pero bueno, sí que es innegable que una subida prácticamente del 50% demuestra que está demostrando mucha fuerza, desde luego, en estos momentos. Y además, de alguna forma, ya seguro que lo sabes, Fernando, hay mucha gente en Estados Unidos que está saliendo en contra de las CBDCs, hay senadores de Florida que están, sobre todo Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que está alertando contra las CBDCs. Ayer contábamos también que hay 2 legisladores de Texas que van a presentar una propuesta de ley de una moneda digital, por eso sí, respaldada por oro. Y ayer Robert Kennedy decía que Bitcoin es la respuesta a las CBDCs, es la respuesta también a la burbuja financiera que estamos viviendo en los últimos días y bueno, pues de alguna forma apuesta por Bitcoin, una personalidad bastante importante se puede decir. Y voy a terminar con una noticia de última hora, ha salido hace muy poquito. Te voy a hablar de 2 de los personajes más importantes del sector, los hermanos Winklevoss, seguro que alguno de nuestros espectadores lo conocen, que ojo, para que te hagas una idea de la apuesta que hacen por su empresa, de la apuesta que hacen por Gemini, una empresa desde luego muy perseguida por la SEC, también por a ver si me sale el nombre. Bueno, por otro, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York han tenido varias demandas en los últimos meses, en las últimas semanas. Estamos señalado, como ya sucedió con Ciarros Capital, con Voyager. Ellos de momento parece que se salvan de esta quema, pero es que además lo han hecho con la apuesta, como te decía, de los hermanos Winklevoss, que han puesto $100 millones de su propio bolsillo para salvar todas estas demandas y para de alguna forma sobrellevar un momento tan complicado para su empresa. Así que así está el mercado en estos momentos, Fernando, como ves hoy bastante bien, una subida de más del 6% en Bitcoin, como decías tú antes, muy pendientes del dato de IPC que va a tener lugar mañana, muy pendientes también de la actualización de Ethereum, que vamos a dar aquí mucho el coñazo mañana, y pues parece que un momento clave para el mercado cripto que de momento se está saldando bastante bien, así que si te quedas luego en Criptonegocios, Fernando, te lo voy a contar con un poquito más de detalle. Así está el mercado. Muchísimas gracias, Sergio, y te veo dentro de unas cuantas horas, de 6 a 7, Criptonegocios aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias. Hacemos una pausa, todavía nos quedan muchos temas interesantes.